Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra presidente y fundadora, Dora Dampuero. Dorita, muy buenos días. Muy buenos días, es un placer estar aquí, es un placer verlo a los tiempos a Pablito, porque ahora pues solo todo en Zoom. Ojalá que tenga pronto la oportunidad de estar con él y conversar sobre tantas cosas que siempre hemos hablado, sobre la libertad y todo lo que eso significa. Gracias, Dorita, por acompañarnos. También se encuentra junto a nosotros el director ejecutivo del IEP, José Andrade. José, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo, muy buenos días, Dorita. Muchísimo gusto de tenerte por aquí nuevamente, Pablo. La verdad, como te mencionaba antes de empezar el programa, eres no solamente un buen amigo de la libertad, sino también un buen amigo de los liberales. Siempre me da un extremo, no sé, sentimiento compartir contigo escenarios, poder conversar con alguien a quien aprecio mucho y que considero un amigo desde hace algo ya más de 20 años, cuando recorríamos los distintos foros, yendo entre otras personas tras Carlos Alberto Montaner para descubrir si era o no era liberal y hacerle unas preguntas ahí punzantes, queriendo entender si coincidían nuestras ideas con las de él, hombre del cual hemos aprendido bastante y bueno, eso es lo que quería decir al inicio. Gracias, José. En este programa estaremos conversando sobre las reformas arancelarias y la política de competitividad anunciada por el gobierno. Para esto nos acompañará el economista Pablo Arosemena Marriott. Es doctor en economía por ESIADE en Argentina, máster en acción política y máster en finanzas. Fue presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y de la Cámara de Comercio de Guayaquil y es un emprendedor en el área energética, inmobiliaria y de consumo masivo. Pablo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Danilo. Buenos días. Un saludo para ti, un saludo muy especial para Dorita, también mi mentora liberal, y para José, mi gran amigo de la vida y también amigo liberal, compañero de ruta. Un honor estar con ustedes y listo para participar. Igualmente, un honor para nosotros. Pablo, el decreto número 68, expedido por el presidente Guillermo Lasso, declara como política pública prioritaria la facilitación del comercio internacional y el fomento de la competitividad. Como primer paso en esa dirección, el ministro de Producción anunció hace algunos días la reducción arancelaria de 667 partidas, de las cuales 328 pertenecen a maquinaria y equipo y 254 a insumo y materia prima. ¿Cómo evalúas esta reducción arancelaria? ¿De qué manera puede beneficiar a los ecuatorianos y fomentar la competitividad del país? En una palabra es algo positivo, en dos palabras es algo muy positivo. Ahora, como decía ese profesor de filosofía que compartimos alguna vez con Dora y con José, Ricardo Valencia, él decía: de la nada, nada sale. Las cosas salen de algún lugar, y de alguna manera lo que hoy el país está cosechando en cuanto a una buena política pública arancelaria tiene mucho que ver con lo que el IEP ha estado sembrando por más de, digamos, para 30 años, digamos, ¿no? 30 años, Pablito. Ya para 30 años, sembrar sí las ideas correctas, y de ahí un poco se va germinando, y luego de alguna forma pues ha ido cogiendo fuerza. En los últimos años también el gremio del comercio movió mucho ese tema, y ahora es una realidad. En lo concreto te diría que es positivo en dos niveles. Primero, en el nivel moral. Es correcto darle más libertad a la gente, y de alguna manera cuando te bajan los aranceles, que un arancel es un impuesto al producto importado, de alguna manera los ciudadanos recuperan un espacio más de su libertad. No hay razón para que las cosas se encarezcan artificialmente, más allá de un gobierno
del socialismo del siglo XXI despilfarrador y que para de alguna manera tapar el hueco pues subía impuestos, en este caso los aranceles, que es un impuesto que no pasa por la asamblea, sino que lo hacían de un solo plumazo. Entonces, en el ámbito moral, buena cosa, bajar aranceles le sube la libertad de la gente. Pero en el segundo plano, ya es en el plano económico, más práctico, bajar aranceles le sube el poder de compra a la gente. Esta bajada arancelaria es buena, pero es la punta del iceberg. Yo quiero pensar que debajo del iceberg hay toda una montaña de segundas y terceras fases de mayores rebajas arancelarias que son necesarias. Para ponerlo en números, los aranceles le recaudan al gobierno algo así como 1.500 millones de dólares, vamos a poner. Esta reforma arancelaria significa una bajada de impuestos que el gobierno va a dejar de recibir, lo que le llaman el sacrificio fiscal. Realmente, yo siempre hablo del sacrificio del ciudadano, pero a veces los gobiernos hablan del sacrificio fiscal. Bueno, es un sacrificio fiscal de alrededor de 180 millones. Es decir, 180 millones de una recaudación solo arancelaria de 1.500, estamos hablando como un 10-12%. O sea, es bueno, pero puede ser más todavía, ¿no? Y yo espero que en siguientes meses se vengan unas nuevas fases de esa reforma arancelaria que permita abaratar aún más las cosas. No solo materias primas, insumos de producción, que eso está muy bien, sino también bienes de consumo final, duraderos y no duraderos, porque al final del día ahí es donde está también el sabor de la vida, ahí es donde está también la libertad de la gente y la capacidad de consumo y de ahorro para las personas. En efecto, Pablo, tú acabas de mencionarlo muy bien, me hiciste recordar aquellos momentos en que estábamos con Ricardo Valencia recibiendo esas clases de filosofía, muchos años atrás, y bueno, y queda de hecho evidencia de cuando tú pasaste por el instituto y diste charlas en el instituto y llevaste ese mensaje de libertad a muchos jóvenes. La verdad, tu recorrido y trayectoria en torno a lo que es la defensa de las ideas liberales tampoco se remonta a tu experiencia en la Cámara de Comercio, la cual, en mi experiencia personal, por los años de vida que llevo yo, ha sido, y valga la ocasión de mencionarlo, la mejor gestión que he visto yo en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ahora, yo pregunto, Pablito, a ti, ¿qué hubieses hecho tú dentro de este primer envío de reformas que no ha hecho el gobierno en la actualidad? O sea, ¿qué le faltó al paquete desgravador arancelario que Pablo Arosemena hubiese incluido y que por alguna razón este gobierno todavía no incluye en el momento? Bueno, me agarro de esa última parte, ¿no? Que yo pienso que todavía no incluye y pienso que vienen más temas, pero siendo concreto a la pregunta, la respuesta sería más subpartidas arancelarias. En números, si hablamos de que la recaudación vía aranceles es de 1.200 millones, yo pienso que algo alrededor de 400 millones de dólares de sacrificio fiscal es algo muy razonable y es algo que se va a sentir y va a ser un golpe de efecto muy directo. Es una rebaja arancelaria más profunda, creo que es algo posible y espero que sea lo que se venga. Acompañado de algo que no le significa mayor recurso para el gobierno, pero que es una traba enorme para el comerciante y para el ciudadano común y corriente, que son estos reglamentos técnicos ineficientes, que si bien no son directamente aranceles, son trabas para arancelarias. Y ojo, son cosas que se miden, porque en el índice de competitividad global, en ese ranking de qué tan competitivos somos los países, Ecuador no sale bien parado y uno de los elementos donde peor rankeados estamos es justamente barreras para arancelarias. Ahí estamos en el bottom 5, o sea, no en el top 5, sino en el bottom, abajo, al lado de 3, 4 países africanos. Entonces, creo que hay mucho espacio para poder sacar un machete y desbrozar la tramitología para arancelaria, específicamente los reglamentos técnicos ineficientes. Sí, ¿puedes tú mencionar alguno de esos, Sí. Pablito? Sí, sin duda. Yo diría que hay uno que se hizo muy famoso por lo absurdo que era, y me gusta contarlo
por lo absurdo que era y porque es una historia caso de éxito en el sentido de que la presión que se ejerció desde la ciudadanía, de los gremios, logró derogar ese reglamento. Historia larga, corta, algún día un comerciante me dice, oye Pablo, me están pidiendo un reglamento técnico absurdo, que me dicen que la letra P, que es un pictograma, una letra P que está dentro de las etiquetas de las prendas de vestir de cualquier ropa de nosotros, ese pictograma que mide 2 milímetros tiene que tener una cierta forma, tiene que ser cuadrada la P, no redonda. Y si en vez de ser cuadrada es redonda, no me dejan nacionalizar la mercadería que tengo importada, la ropa. Esto era un comerciante grande, alguien que vende más de 200 millones de dólares, y que me decía, tengo dos opciones, o reexportar, o sea, no puedo sacar de la aduana, sino que tengo que mandarlo de vuelta para la China o para Panamá, o declarar en abandono la mercadería. Y eran varios contenedores que significaban algunas decenas de miles de dólares. Esto yo no pude creerlo, me lo tuvieron que explicar 3 veces. Hablando con otros comerciantes más pequeños, me decían, no, Pablo, a mí esa vaina me quebró, porque no tengo plata para reexportar y todo mi capital se perdió en esos contenedores que nunca los pude nacionalizar. Llevamos este tema a la asamblea, hice una presentación ahí, hice todo el show de agarrar una etiqueta, la dibujé a escala así grandota, y en ese entonces, en esa comisión estaba Pavel Muñoz, recuerdo, estaba May Montaños, Henry Kronfeld, Viviana Bonilla, y les hice la demostración de que en una etiqueta gigante, ellos no podían distinguir cuál era la diferencia de las dos P, una ligeramente cuadrada del sombrero y otra no, es absurdo, pero eso estaba ocasionando que gente quiebre, literalmente. Entonces, eso se pudo resolver. Y de eso todavía hay muchas cosas. Y un poco complementando lo que me pregunta Dora con lo que me decía José hace un momento, lo que me decía es algo más, los aranceles mixtos. Entonces tú tienes los aranceles normales, negativos, y es algo que se pueden eliminar más. Tienes los reglamentos técnicos ineficientes, que son trabas burocráticas, que como dicen los comerciantes, son un laberinto. O sea, es muy difícil tratar, te tienes que ser una empresa con un departamento de 10 personas para lidiar con la tramitología, lo cual la mayoría de las personas no se pueden dar el lujo de tener ese espacio. Pero luego vienen los aranceles mixtos, que es un primo hermano de los aranceles, es una zapada que se inventaron en la época del correísmo. Entonces, ¿qué es esto de aquí? El comercio mundial está regido bajo las reglas de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Entonces, esas reglas te dicen que hay ciertos techos, tope, donde los aranceles no pueden ser más altos que ciertos lineamientos. Por dar un ejemplo, zapatos no puede ser más del 30% de arancel. Ecuador no puede poner aranceles más allá del 30%. Entonces, ¿qué se inventaron los genios del socialismo del siglo XXI? Es decir, bueno, ese es el arancel en porcentaje, ad valorem. Pero nosotros, gobierno de la Revolución Ciudadana del socialismo del siglo XXI, vamos a inventar otro impuesto que no se va a llamar arancel ni impuesto, sino que va a ser un factor de X dólares, en el ejemplo de los zapatos, por par de zapatos. $10 por par de zapatos. Pero esa vaina es un impuesto también. Y cuando tú haces la suma ponderada de el arancel en porcentaje más el arancel del factor en unidades dólares, en este caso por par de zapatos, y eso lo ves en relación al costo del producto que estás importando, resulta que ese arancel se llama el arancel efectivo, no era pues del 30%, sino del 40, 45, 50%, o sea, violando ampliamente los techos de la OMC. Pero esa zapada la hicieron, y claro, un poco abusando que las reglas de OMC son un poco flojas, digamos, o sea, hacerlas cumplir, el enforcement no es tan fácil. Entonces, ok, eso fue el socialismo del siglo XXI, pero eso todavía está vigente. Entonces, ahí creo que hay una gran oportunidad, Dora y Joselo, para poner ese tema con los reflectores en la opinión pública y decir, porque eso está, ahorita yo mencioné zapatos, pero te puedo hablar de pisos, de cerámicas planas de piso, que cualquier persona que quiera tener una casa en el Ecuador, pues tiene que tener piso, y el piso se encarece artificialmente por esos aranceles mixtos. Pablo, coincidimos netamente, completamente en el hecho de que el Ecuador tiene que integrarse al mundo, el mundo tiene que integrarse a Ecuador, en suma que debemos ser uno con el infinito, es decir, que gocemos de los beneficios del comercio, que podamos traer cualquier cosa de donde lo consideremos adecuado.
sin más costo que el que nos conlleve informarnos, no sé, y pagar el flete. Ahora, el Ecuador tiene en la lista de pendientes un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y asimismo integrar la Alianza del Pacífico. ¿Cómo ves estos temas? O sea, en materia de información, ¿cómo ves los avances de este tipo de acuerdos? ¿Estamos realmente avanzando? ¿Qué conversaciones se están teniendo dentro del gobierno y otros gobiernos, del sector empresarial y del gobierno, en torno a los acuerdos que te mencioné? ¿Estamos realizando avances significativos, avanzando en cámara lenta? ¿No se está tocando este tema? ¿Se ha dejado de lado? ¿Es prioridad número uno? ¿O estamos a vísperas de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o formar parte de la Alianza del Pacífico? Yo te diría que percibo que sí es prioridad. Y en este tema es clave el liderazgo, ¿no? Y es algo que en el gobierno anterior no había liderazgo, era un liderazgo muy débil. No había claridad, no había norte. Ahora es la diferencia del día y la noche, digamos. Con Guillermo Lasso hay liderazgo, hay norte, y es un norte en libertad. Estas cosas toman tiempo, pero es importante, insisto, el liderazgo, porque vísteme espacio que estoy de apuro, digamos. O sea, hay que meterle un sentido de urgencia, y yo te diría que hoy siento que lo hay, que hay esa disposición, independientemente de quién esté en el gabinete, hay una disposición muy clara y de mucho seguimiento del presidente de la República para que se firmen acuerdos de libre comercio. La mayor cantidad posible, pero diría en concreto, se me vienen a la cabeza dos. Con México, que es la parte clave para ser parte de la Alianza del Pacífico, y con los Estados Unidos de Norteamérica. Los 4 años de gobierno con Guillermo Lasso, y ojalá pues se anime a una reelección y puedan ser 8 años, pero digamos los 4 años que están de cajón, es tiempo suficiente para que se puedan cerrar ambos acuerdos. Yo pienso que esto es algo que se va a dar. Evidentemente hay que poner el tema, hay que generar opinión, pero creo que son temas que están bien encaminados. Y eventualmente en cuestión de 2 años pienso que vamos ya a ser parte de la Alianza del Pacífico y ya vamos a tener ese ansiado TLC con Estados Unidos, que Perú y Colombia lo tienen hace como ya 8 años, digamos. Al final nos vamos a haber terminado demorando como una década después de ellos, pero bueno, más vale tarde que nunca, y tuvo que llegar un presidente liberal para poder hacerlo, ¿no? Una de las propuestas del Foro Libertad y Prosperidad, del cual los 3 son miembros, es justamente la apertura comercial. Y entre esto se encuentra lo que se ha mencionado, acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Alianza del Pacífico en particular, reducción arancelaria y también la eliminación de todas estas trabas no arancelarias. Ahora bien, hemos visto que, bueno, por un lado, como mencionaba Pablo, la recaudación arancelaria es una parte importante del total de los ingresos tributarios, y también hay dificultades o escollos políticos que quizás no permitan una apertura total del comercio en la medida que quisiéramos quizás los liberales. ¿Qué consideran que es importante resaltar para que haya este apoyo de la ciudadanía, para que haya este entendimiento quizás de algunos asambleístas de que la apertura comercial es necesaria, los acuerdos comerciales y la reducción de aranceles también? Pablo. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que hoy hoy tenemos la bendición de que hay un gobierno con un presidente de ideas claras y de ideas liberales, digamos, ¿no? Y no solo el presidente, sino que mucha gente que está en el gobierno central. Y eso es algo bueno y es algo atípico, porque no es algo que lo recordamos que haya pasado en muchísimo tiempo. Pero hay que apoyar eso desde donde estemos. Y no es apoyar al gobierno, es apoyar digamos, al futuro de nosotros mismos. De alguna manera es hacer país desde el ámbito gremial, los que están en los gremios, desde el ámbito de los tanques de pensamiento, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito de la ciudadanía. Hay que ejercer ese rol pedagógico, haciendo opinión. Bueno, eso es algo que el IEP lo hace muy bien, y hay que seguir haciéndolo y haciendo opinión con las columnas de opinión en los diarios, participando en actividades de prensa. Ahora en las redes sociales casi que todos pues con un teléfono tenemos la posibilidad de generar mucha influencia y poner temas a discusión y explicar los temas. Y claro, y algunos pues pueden ser inclusive más proactivos y pedir comparecencias en la asamblea. Ahora que es tan fácil que una comisión de temas económicos te puede recibir en la asamblea de manera virtual,
y por las amistades que hay en el mundo liberal, diría que es muy fácil para un liberal ecuatoriano hoy tener el chance de poder participar en una comisión de la Asamblea y dar su opinión y exponer con criterio técnico por qué es importante firmar estos acuerdos de libre comercio. Y creo que no hay que descuidarnos, porque al final estas cosas se tienen que ratificar por la Asamblea. Entonces, dicen adiós rogando, pero con el mazo dando, digamos. Está bien que hay un gobierno que ponga el tema, pero al final del día hay que generar el clima de opinión. Y cada uno tiene que asumir su rol. Y ahí los tanques de pensamiento tienen un rol importantísimo. Y como decíamos al inicio, ¿no? Si de la nada, nada sale, ¿no? Entonces, si hoy tenemos un gobierno con una visión liberal, en inmensa medida se debe pues, a todo lo que se ha estado sembrando desde el IEP en los últimos 30 años. Desde la sociedad civil, desde la gente, que a veces no entendemos bien, Pablito, cómo el efecto de estos impuestos, de los aranceles, se nos dice que es para tratar de proteger a los ciudadanos, por un lado, o cuando te veo a ti recuerdo uno de tus éxitos muy grandes que causó un efecto muy grande, fue tu lucha por el impuesto a la herencia. ¿Te acuerdas esa? Digamos, ¿no? Esa yo creo que fue una de las cosas, porque digo, ¿cómo nosotros hacemos los ciudadanos también para evitar que estos reglamentos crecen cada día, ¿no? Pero eso fue una cosa muy, muy importante y siempre lo tengo grabado, esa lucha que hiciste en la Cámara para el impuesto a la... Gracias. Sí, ahí son estos temas donde hay un elemento de suerte, digamos, ¿no? En cuanto a que las cosas, que el tema pegue, que se viralicen, donde... Son los jóvenes espontáneos, Pablito. Sí, definitivamente, ¿no? Que ahí ya no es tanto algo deliberado, porque si supiéramos hacerlo deliberado, hagámoslo más veces, digamos, ¿no? Entonces, pero tratando de replicar algo de lo replicable, de lo que, o ex post, podemos decir por qué eso funcionó. Bueno, definitivamente en ese caso del tema de este impuesto a la herencia, que en papeles, a priori, el gobierno decía, bueno, esto no es problema, esto es trámite, esto es un trámite, pasarlo por la asamblea, que 100 de 130 asambleístas eran de ellos, era un fast track. ¿Quién se va a oponer si en Ecuador, pues, la mayoría, el 98% de la gente nunca va a dejar un legado? Eso es lo que estaban pensando ellos. No contaban con la astucia del 98% de los ciudadanos, que más bien piensan al revés, que todo el mundo está pensando en dejar un legado, tiene la expectativa, la ilusión, el deseo, por más de que ese legado sea pequeño, mediano o grande. Creo que algo de lo rescatable, y que ni ellos lo calcularon, ni nosotros tampoco, digamos, nosotros lo hicimos, salimos con este tema por principios, pero como hubiéramos salido por cualquier otro tema, pero tal vez este tema pegó en las teclas, en las fibras más emocionales, en ese deseo innato de querer dejarle algo al que viene, digamos. Entonces, tratando de extrapolar eso a los temas de ahora, con el tema aranceles que estamos conversando, claro, ¿cómo lo llevamos a las emociones? Entonces, por ejemplo, en la época del correísmo, que es una época larga y triste noche correísta, 14 años, ¿por qué hablaban ellos de los aranceles? Varias razones, pero en resumen, 3 cosas. Primero, porque nos metían el cuento de que los aranceles servían para fortalecer la dolarización, porque creían que los dólares se iban, confundían la economía con la hidráulica y pensaban que es una piscina, se vacía la piscina, entonces nos quedamos sin dólares. No se daban cuenta, algo que cualquier comerciante no se lo tienes que explicar, y es muy sencillo, y es que los dólares se regulan de forma automática, porque desde el punto de vista del comerciante, del importador, nadie va a traer una mercadería que no la puede vender. Entonces, claro, yo cuando importo saco dólares, pero no voy a traer nada si no voy a poder venderlo. Entonces, hay una regulación automática en el sentido de que si no hay venta, pues yo no hago la importación y los dólares siempre van a estar, va a haber un saldo favorable. Lo importante no es la balanza comercial, sino el flujo neto de divisas, es la balanza de pago. Bueno, pero ese era un cuento que ellos quisieron meter y de alguna manera lo instalaron en muchísima gente, ¿no? El segundo cuento tenía que ver con la protección, que ya este cuento supera al correísmo, porque es un cuento de toda la vida del mercantilismo, del socialismo, del intervencionismo económico, como diría Mises, y es esta idea de que hay que proteger a la industria bebé. Lo que pasa es que el bebé tiene ya 40 años y todavía sigue siendo bebé, digamos, hay que sacarlo de la casa. O sea, entonces, esas industrias bebé
Eso decía nuestro amigo Gabriel Gassave, ¿no? Esas industrias bebé nunca... Gran amigo Gabriel Gassave. Sí, y hay el caso de industrias de automotrices en el Ecuador, donde, fuera broma, tienen 40 años y siguen pidiendo protección. Entonces, ese era el segundo tema. Y el tercer tema, claro, era plata para el fisco, porque es plata, digamos, ¿no? Entonces, nos acusaban de poco solidarios porque el gobierno tiene que tener plata, todas estas cosas, ¿no? Pero yo pienso que hay que darle la vuelta, no solo por donde siempre estamos apelando al bolsillo de la gente, que está bien, porque el arancel te encarece la vida, el arancel le hace un hueco a tu bolsillo, cuando nadie quiere comprar cosas caras, la gente prefiere comprar cosas más baratas, pero tenemos que tener la habilidad para llevarlo al plano emocional, como tal vez se lo pudo hacer con el tema de mi trabajo es para mis hijos, que fue un poco el eslogan de la campaña antiimpuesto a la herencia. Dicho sea de paso, esa frase tan bonita salió de alguna manera conversando con la gente, ¿no? Entonces, ahí también a veces están las claves, que no es que un genio iluminado del marketing liberal tiene que parir estas ideas, sino que conversando desde abajo con la gente de forma emergente, van saliendo estas frases, estos insights que nos pueden ayudar a apuntalar estos conceptos, ¿no? En este caso, que si bajas los aranceles, sube tu economía, ¿no? Esa es una buena lección de cómo hacer, cambiar el tema de opinión, que es lo que nosotros hacemos como institutos, ¿no? Digamos lo que acabas de decir, contacto con la gente de allí, salen muchas ideas y cosas de abajo mismo, ¿no? Que son beneficios para todos. Oiga, Dora, yo me acuerdo así con meridiana claridad, una época no muy lejana donde nadie quería dolarizar, pero absolutamente nadie, o sea, donde empresarios, gente con plata, exportadores, sistema financiero, la gente no entendía, no querían, no le gustaba, y digamos, yo soy testigo de haberla visto a usted y a gente que usted trajo 20 años atrás para explicar por qué los beneficios eran infinitamente superiores. Paul Schuller venía también. Paul Schuller, José Luis Cordero. Sí, bueno, exacto, José Luis Cordero, Francisco Saller. Sí, entonces, pero lo que quiero decir es que, o sea, hubo un momento donde nadie quería dolarizar y luego un trabajo de hormiga y ahora resulta que todo el mundo quería dolarizar, ¿no? Entonces, tal vez esa es la actitud que tenemos que tener con estos otros temas difíciles. Sí. Estamos hablando de aranceles, mañana será seguridad social, pero así mismo son estas cosas, ¿no? Claro, tomó mucho tiempo, pero bueno, tomó mucho tiempo, pero a la vez tal vez no tanto, porque en cuestión de 2 o 3 años ya estamos dolarizados, ¿no? No sé, creo que fueron 3, 4 años lo que se conversó, pero se lo logró, usted lo logró. Sí, gracias a Dios. En efecto, en todo caso, bueno, yo llevo poco tiempo aquí en el programa, pero remitiéndome a lo que nos cuenta el economista Rodrigo Calderón, que también es asiduo de este programa, antes cuando se hablaba de libre comercio llamaban a insultarlos y yo creo que ahora, en cambio, hay una posición más favorable de la gente respecto a la apertura comercial y creo que en general estas medidas han sido acogidas de manera favorable de parte de los ecuatorianos porque entienden que el comercio les genera beneficios. Pablo, de este decreto número 68 del cual empezamos hablando, también se apunta a la atracción de inversiones. Además de los acuerdos comerciales que, como sabemos, generan una seguridad jurídica que permite atraer inversiones, ¿qué otras políticas consideras necesario justamente para que Ecuador se convierta en un punto atractivo para captar capitales y ahorro externo? Las principales son las reglas claras, estables y amigables. Claro, y hablar claro tiene que ver con no ser ambiguo, ¿no? Entonces, legislación o decretos ejecutivos en este caso, si emanan directamente del Poder Central, o legislación que sea muy clara. Eso ayuda mucho, ¿no? Un poco salir de la ambigüedad, por ejemplo, que antes hemos tenido en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector agrícola no estaba claro, se puede, no sé qué mismo se puede hacer. Hoy hay una serie de decretos que han salido del Ejecutivo que están emplazando a las distintas carteras de Estado, al sector petrolero, por dar un ejemplo, al propio sector de producción y comercio que hablábamos hace un rato, emplazándolos para definir con claridad política pública. Digo, eso es bueno. Lo siguiente, después de la claridad, es la estabilidad. Al final del día, la gente lo que quiere es que no le cambien las reglas a cada rato. Lo que pasaba con el correísmo es que las reglas no solo que cambiaban
casi que semana, sábado a sábado, sino que cambiaban para mal, porque por último pudieran cambiar para bien, pero cambiaban siempre para mal, y la expectativa era, ¿y ahora qué va a pasar, digamos? Entonces, dar estabilidad a veces vale más que una bajada de impuestos, ¿no? Lo que pasa es que la estabilidad, la certidumbre legislativa, la certidumbre tributaria, arancelaria, es algo que la gente no te cree cuando has cambiado de opinión a cada rato, lo que le pasaba al Ecuador en gobiernos anteriores. Y por último decía, reglas claras, estables y amigables. Yo tengo la expectativa, como muchas personas en el sector empresarial, si va a haber algún tipo de bajada de impuestos o incentivos. El liberal es muy amigo no de la restricción, sino del incentivo. Entonces, déjame dar ejemplos. Hoy en los últimos 10, 15 años en Estados Unidos, hay muchísimos incentivos para que la economía sea más verde, en el sentido de tener energías limpias. Entonces, incentivar la investigación, el desarrollo, la producción, la comercialización de este tipo de energías. Bueno, en Ecuador tenemos un problema que la energía eléctrica es carísima, es ineficiente, digamos, no es confiable, y eso afecta en la calidad de vida de las personas, pero aún más grave afecta en el sector empresarial, la industria, la producción. Entonces, dar incentivos, que no es dar plata, sino, o sea, dar espacio, dar chance, dar libertad para que se desarrollen energías limpias, eólica, solar, etcétera. Bueno, es algo que solamente puede redundar en beneficios. Y hay mucha plata en el mundo que está buscando opciones de inversión. Yo creo que, y es la visión del actual gobierno, de atraer inversión a través de alianzas público-privadas, lo que comúnmente hemos llamado concesiones, concesionar. Creo que eso es algo que todavía no arranca, pero pienso que eso es lo que se va a ver venir. Y ese es un camino para captar muchísimas inversiones en el sector petrolero, sector energético, sector minero, sector agroexportador, etcétera. Más aún porque para beneficio del Ecuador, el Perú ahorita es un lugar que está muy complicado. Colombia tiene sus propios desafíos. Como decía un meme el otro día, digamos, la gente de Venezuela quiere irse a Chile, pues la gente de Chile parece que quisiera convertirse en Venezuela, ¿no? Cierta gente de Chile, digamos, ¿no? De izquierda, definitivamente. Entonces, hay estas cosas raras en la región y Ecuador se está convirtiendo en un oasis de libertad. O sea, a veces externalidades positivas, diría. Sí, externalidades positivas. Y a veces casi que tenemos que pincharnos para decir, qué increíble, esto está pasando en el Ecuador. Entonces, yo sé que no todo es maravilloso, sé que hay percepciones, todavía faltan realidades, sé que los desafíos, sé que las cosas que estaban mal no es que han desaparecido, ahí están los desafíos, pero sin duda se respira libertad, sin duda se siente el optimismo. Y esto recién empieza y también ya dependerá, pues, no solo de allá el gobierno, sino también nosotros, ciudadanos mayores de edad, que desde distintas trincheras hagamos cosas para aprovechar este momento, para hacer que las ideas del liberalismo, para que el capitalismo en acción sea más popular. Bueno, este es el momento, ¿no? Y estoy seguro que viene más inversión y esa inversión va a repercutir también en más y mejores empleos, que es lo que la gente está esperando. Exactamente, así es. Bueno, en efecto, eso es así, Pablo, pero la libertad también tiene enemigos, ¿ya? Y de hecho, cuando suelo entrar en Twitter momentáneamente, en algún instante del día, veo a veces que se crean tendencias, yo diría que por gente pagada, por el correísmo que todavía se niega a dejar las ideas nefastas a un costado, ¿ya? Y de alguna manera el Ecuador igual tiene que prepararse no solamente para triunfar económicamente, sino para hacerle frente a una resistencia que todavía se encuentra ahí. ¿A qué me refiero? Mira, Colombia tiene sus problemas, en Chile tienen sus problemas. Lamentablemente en Perú acaba de suceder el caso no consentido, o sea, de que llegue un presidente que probablemente los ponga en reversa y los haga regresar a un lugar que parecía ya habían abandonado. ¿Qué tiene que suceder en el Ecuador para que ese no sea el destino de nuestro? O sea, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? ¿Qué tienen que hacer cada uno de los ecuatorianos para que aprovechemos este momento y no volvamos un poco más adelante a la situación en la que nos encontrábamos poco tiempo atrás? Hay que crear más prosperidad
y tenemos que preocuparnos porque le llegue a la mayor cantidad de gente. O sea, tenemos que crear oportunidades y tenemos que, de alguna manera, compartir esas oportunidades. Sí, y ahí, ojo, no lo veamos desde el Estado, veámoslo desde el mercado, veámoslo desde la sociedad civil. Desde ahí lo estoy pensando yo, ¿no? No creo que el gobierno tiene que obligar al empresario a ser accionistas a los empleados, no va por ahí la cosa, pero sin duda sí creo que si una empresa decide abrir el capital, no solo para sus trabajadores, sino para los ciudadanos, creo que eso es una, digamos, no es una idea nueva, es algo que tiene más de 200 años esta idea, ¿no? Pero es algo que funciona, digamos, en el momento que tú haces que el capitalismo le llegue a más gente, y así como hay un camino para lograr eso, bajando impuestos, reglas, o sea, lo que puede hacer el Estado, hay un camino para ampliar el capitalismo desde el mercado, desde la ciudadanía, desde el empresariado. Déjame dar otro ejemplo concreto. Todos los días un comerciante en el Ecuador sufre porque su cliente, que es otra empresa, alguien que le vende de un negocio a otro negocio, este cliente grande, esta empresa grande, se demora en pagarlo. ¿Ya? Esto pasa todos los días en el Ecuador. Entonces, ¿qué se han hecho en otras partes? ¿Qué se hizo en Chile? Algo que a la gente le gusta, es popular. Yo no estoy de acuerdo. Se pasaron una ley para que a las pymes les paguen en 30 días. ¿Ok? Ya está. ¿Qué pudiera hacer el empresariado ecuatoriano si no quiere que el día de mañana le den una ley socialista así sea de un gobierno liberal, pero porque así pasó en Chile? Bueno, entonces, de alguna manera decir, yo tengo que compartir mejor la riqueza, tengo que compartirme mejor las oportunidades. De alguna forma, si el elefante no se preocupa de la hormiguita, luego que el elefante no se queje cuando las hormiguitas se juntan y lo quieren ahorcar, digamos, ¿no? Yo creo que ahí sí hay mucho espacio para sensibilizarnos desde el sector empresarial. Y en la sí, medida porque que mucho se habla de la desigualdad que tenemos, que ese ha sido uno de los problemas importantes de Chile, que la gente veía el gap, la diferencia crecer, pero eso que tú dices, eso es súper importante, Pablito, realmente, que ¿no? Sí, distribuir, sí. Digamos, a través del trabajo, el esfuerzo, que la gente aprenda que el trabajo le van a dar, ¿no? Le va a dar las posibilidades de mejorar su vida. De acuerdo, porque hay una brecha entre lo que se puede lograr en nuestros países, pensando en Sudamérica, y la idea que tenemos del sueño americano. El sueño americano es, nada, hoy ya leía en el diario una historia de un par de jóvenes guayaquileños que en pandemia estaban fregados aquí, viajaron a la Florida y en cuestión de un año están vendiendo $10 millones en un negocio de energía solar. Entonces, como todo en la vida, es uno de 1.000.000 y ya está, ¿no? Pero al menos hay esa expectativa del sueño americano. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso también suceda acá, no? Porque sí, trabaja duro y lo vas a lograr, está claro, sí, pero no son las mismas oportunidades, no son las mismas economías. Entonces, sí creo que ahí desde el empresariado hay que estar pensando en cómo creamos más espacios, cómo le hacemos la vida más fácil a la gente, porque es que luego, yo siempre digo a los empresarios, hermano, si tus proveedores, que son empresas chiquitas, resulta que tu equipo financiero, digamos, tu equipo de compras, los trata a la patada. Luego no te quejes que esa gente te quiere matar, digamos. O sea, no te quejes luego que esa gente quiera votar por alguien que les diga que va a pasar una ley que te va a obligar a ti a, no sé, pues a quitarte el patrimonio, hermano. Entonces, yo no justifico eso, me parece que eso es terrible, pero sí creo que tenemos que tener los liberales la sensibilidad para decir, a ver, ¿cómo hacemos para que a más gente le lleguen las oportunidades? Y evidentemente, dentro de un ámbito de oportunidades, esto sí es meritocracia, ¿no? Algunos en sus marcas listos fuera, alguien se va a quedar durmiendo y alguien va a querer salir a trabajar. Pero lo que queremos es que si sales a trabajar, sí tengas chance de triunfar. Y ahí creo que desde el sector empresarial todavía hay mucho que podemos hacer para mejorar el entorno para la gente. Y quitarnos ese odio, resentimiento y todo, que también esos aspectos negativos, ¿no? Eso que tuvimos más de una década con ese veneno, ¿no? De alguna manera generando esa polarización y haciéndole pensar a la gente que si alguien tiene algo, pues te lo ha quitado, y esto evidentemente no es así.
pero eso a veces genera la reacción contraria y tampoco queremos eso, ¿no? Lo que queremos es entender que el capital y el trabajo no son adversarios, son complementarios, de una forma, ¿no? Entonces necesitamos más capital, más capitalismo, y necesitamos también más gente que quiera remangarse las mangas y que se ponga a trabajar, ¿no? Somos de alguna forma socios, empleadores y trabajadores, y tenemos que salir de estos discursos polarizantes que el socialismo del siglo XXI fue muy hábil en generar esa tensión social, ¿no? Y en el ámbito laboral, porque todo esto se decanta en el ámbito laboral, damos una legislación que permita que sea mucho más fácil contratar. Y eso va a ser clave también para el resurgimiento del país. Así es. Sobre este último punto que mencionas del mercado laboral, la semana pasada publicaron las cifras a junio del presente año y encontramos que sigue predominando el subempleo, la tasa de empleo adecuado se mantiene alrededor del 30% y de hecho el desempleo ha aumentado con respecto al trimestre anterior. Entonces, a ver si nos pudieras contar de manera más profunda qué se requiere en materia laboral, qué reformas son necesarias para cambiar esta situación y fomentar la creación de empleo. Sí, te diría tres cosas. Lo primero, las estadísticas de hoy no son, digamos, generadas por lo que ha hecho o dejado de hacer este gobierno, que tiene, no sé, pues, ¿qué? 45 días, 50 días, 2 meses, digamos, ¿no? Entonces, esto evidentemente es el tren del socialismo del siglo XXI que generó este desmadre, la primera idea. La segunda idea, también siendo justos, ese deterioro de la situación laboral viene por la pandemia, ¿no? Pero deterioro, no es que estábamos bien, no estábamos mal, ahora estábamos peor. En números, antes de la pandemia, 6 de cada 10 ecuatorianos no tenían trabajo formal. En números después de la pandemia, o sea, hoy 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen el empleo formal. O sea, pasamos de 6 a 7, pero ya eran 6, o sea, ya era la mayoría de ecuatorianos que no tenían ese empleo formal, ¿no? Que si lo ponemos en valores absolutos, estamos hablando de más de 5 millones de personas, las que están en esa situación de informalidad, desempleo, ¿no? Casi 400.000, o subempleo, ¿no? O informalidad en cualquiera de sus formas. Esos hacen ese número grueso de 5 millones de personas que mes a mes no tienen un ingreso suficiente para cubrir ni siquiera la canasta básica, o sea, ganan en promedio $200 mensuales. Ese es el problema del Ecuador, no es de hoy, es de ayer, digamos, y se viene arrastrando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Sí, producir más, productividad, producción, acuerdos de libre comercio, reglas claras, todo lo que hemos hablado, bajar aranceles, abona ese camino. De lo que no hemos dicho que pudiéramos profundizar, definitivamente el ámbito de la contratación, la legislación laboral. En Ecuador, contratar es costoso, es difícil. Siendo muy concreto, tiempos de prueba. Cuando tú contratas a alguien, el periodo de prueba son 90 días. ¿Qué significa eso? Que el día 91 el contrato se hace de plazo indefinido. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo de desvincular es más caro. ¿Qué tan caro? Más es 3 veces más. Es decir, desvincular a alguien al día 91 te cuesta 3 sueldos. ¿Ok? Números sencillos, números gruesos. ¿Por qué eso puede ser un problema? Porque resulta que la gente se disfraza y no me refiero a empleados exclusivamente, pueden ser empleadores también. Los que se ponen el disfraz y al día 91 sacan las garras y resulta que a veces se convierte en un deporte nacional. El día 91 recién la gente se muestra como es. Me refiero de parte y parte. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Darle las ganas a la gente que puede contratar, que quiera contratar formalmente. Y eso se logra de una forma sencilla, hablando de cosas sencillas, ampliando el periodo de prueba. En vez de 90 días, 180 días. Ya 6 meses, no hay disfraz que aguante, digamos. Y ahí la gente muestra sus colores de verdad. Y eso es importante para hacer que sea más fácil contratar. Otra cosa, el costo de justamente de desvinculación. Si una persona trabaja 3 meses o 3 años, son 3 sueldos. Entonces no hay una lógica de proporcionalidad. Tal vez si está 3 años, no hace sentido 3 sueldos, pero 3 meses, 3 sueldos, no hace mucho sentido. No guarda una lógica de proporcionalidad, digamos. Nadie estaría en desacuerdo con eso. Entonces, este tipo de cosas son lo que puede permitir que sea más fácil contratar. Y claro, hay cosas grandes, pero que ya requieren una reforma de rango constitucional. Entonces, no entro en eso, como por ejemplo el contrato por horas.
existen prácticamente en todas partes del mundo, que es algo que permite que la gente se ponga de acuerdo rápido, se ponga a trabajar y se generen con mayor dinamismo, mayor cantidad de empleos. Pero empezando por estas pequeñas cosas, ampliando periodos de prueba, dándole una lógica proporcional al costo de desvinculación, se puede hacer que sea más fácil contratar. Pablo, hay cosas que puede hacer el Ejecutivo, hay cosas que puede hacer la Asamblea, hay cosas que se tienen necesariamente que pasar por la vía constitucional o cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente, pero hay un espacio para la consulta popular, ¿ya? Y tarde o temprano la consulta popular va a estar acá y se van a plantear una serie de preguntas al país, unas preguntas que espero yo por el bien del desarrollo económico, por nuestra prosperidad y para salir adelante, pues se lleguen a aprobar una vez el gobierno le proponga al Ecuador una ruta. ¿Qué pregunta tú incluirías? ¿Cuál es la pregunta que Pablo Arosemena pondría en la consulta popular de tener la posibilidad de que esto sea real? O sea, Pablo, te hemos dado una oportunidad, escribe la 1, la 2, la 3, la 7, la que sea, la que venga, y esta es la pregunta que Pablo Arosemena le haría al país. ¿Cuál crees que es esa pregunta? Te digo tres cosas. Primero, qué buena pregunta. Segundo, no tengo la respuesta. Tercero, ensayo una respuesta. Iría por esto último que hemos hablado, ¿no? ¿Está usted de acuerdo o no con permitir el contrato por horas? Y explicando muy clarito y de manera muy bien explicada qué significa el contrato por horas. Eso sería maravilloso y eso permitiría que Ecuador avance años luz. Dejando claro siempre que esto es para adelante, ¿no? Porque la ley es para lo venidero, no es para meterle retro, ¿no? Siempre la gente piensa, es que con esto me van a perjudicar. No, no, hermano, salvaguardando todos tus derechos adquiridos, simplemente en adelante y puntualizando, porque estas cosas uno lo graban y luego le dan la vuelta al video. Entonces pongan la parte completa lo que estoy diciendo, al que nos vaya luego a citar, con todos los derechos adquiridos habidos y por haber. Entonces, cuando uno habla del contrato por horas, es, hermano, ¿cuánto es el salario con todos los beneficios? $700, ya, $700, dividido para el número de horas que vas a trabajar. O sea, no se trata de restar, se trata de sumar. Entonces, por el lado de la plata, de lo que la gente gana, es la misma plata. Si quieres, es más plata. Lo que se cambia es que das un incentivo donde el que busca trabajo tiene que meterle fuerza y productividad día a día. Y el que contrata no es que ahora dice, ahora pago menos. No, no, puedes hacer hasta que pague más. Pero tengo la posibilidad de que si alguien en algún momento dado no está produciendo conforme el contrato, pues puedo contratar a otra persona que sí esté dispuesta a dar lo que se necesita para poder trabajar. Eso excelente. Te comento una cosa. Yo alguna vez estuve en una conferencia como parte de la audiencia, ¿no? Y escuchaba que alguien mencionaba que el 90% de los negocios que empiezan al día de hoy no van a estar al término del año. O sea, que básicamente hay una tasa de mortalidad empresarial elevadísima, sobre todo en ese primer año de negocio, ¿no? Y este mismo personaje mencionaba que 10 años después el 99% de los negocios que empezaran hoy no iban a estar dentro del mercado. Solamente asumiendo la primera parte, es decir, de que el 90% de los negocios que inician hoy por 1000 razones diferentes no estén al término de un año, la verdad es que hace sentido una reforma laboral inmediata, una reforma que permita adecuarse a esas circunstancias, porque te piden, no sé, o sea, capital de trabajo, necesitas invertir en tal cosa, necesitas 200,000 permisos, contratas a alguien y lo tienes listo ya el cuarto, el quinto, el sexto mes, pero si el negocio de repente desaparece en el mes 10 u 11 por X motivos, es verdad y es necesario que necesitamos una reforma que le permita a la gente que está entablando una relación laboral resolver ese problema. La pandemia nos puso un desafío enorme. O sea, ¿cómo podíamos nosotros estar pagándoles a cierta cantidad de personas si teníamos el negocio cerrado durante 30, 60 o 90 días? ¿Ya? Y hay negocios que lamentablemente dejaron de existir porque hasta el día de hoy hay disposiciones que dicen tú no puedes abrir tu negocio. Me refiero a bares, discotecas y ese tipo de establecimientos que la verdad hoy por hoy descansan en paz, ¿no? Yo recuerdo durante la pandemia cuando escuché la canción Vivir sin ti, no sé, de Guayaquil, de este cantante centroamericano. El Discrepo. ¿Cómo? El Discrepo.
la de Elvis Crespo, yo decía, bueno, ni bien termine esto, voy a salir a bailar esa canción, vivir, no sé, pero que mencionaba que Ecuador no es lo mismo sin Guayaquil, ¿va? La pandemia revela que los cambios son casi la constante y que necesitamos una reforma laboral que le permita al Ecuador adaptarse, al empresariado adaptarse, hacerle frente a los cambios continuos que la realidad nos impone, ¿ya? Y que no puede ser que la gente siga creyendo que las condiciones del siglo pasado en las cuales se elaboró el Código Laboral o las condiciones que existían antes de la pandemia siguen estando presentes. O sea, dado que hay cambios, necesitamos reformas, y esas reformas optan por permitirle al empresariado, permitirle a las personas que forman parte de la relación laboral encontrar acuerdos, encontrar soluciones, encontrar respuestas a problemas que solamente ellos están enfrentando. Porque no es lo mismo lo que pasa en el norte del país, en el sur del país, en el este del país, o en las Islas Galápagos, o por decirlo así, en cualquier zona. Las realidades son distintas, los desafíos que distintos sectores están enfrentando son distintas, y por lo tanto, el sentido común nos dice que hay que brindarle al ecuatoriano, y esto lo digo para todos los que nos están escuchando, hay que brindarle al ecuatoriano la oportunidad de encontrar sus propias respuestas. Y cuando nosotros tenemos un código laboral fijo, poco y más, y escrito en piedra, nos vamos a estrellar contra esa piedra, o vamos a utilizar esa piedra para lanzárnosla unos a otros y no vamos a encontrar lo que necesitamos, una ruta para la reactivación económica y para el crecimiento económico que incorporará y dará respuesta, pues, finalmente a todos los que la necesitan. Solo quería mencionar algo antes de que se me olvide, y también es importante la labor pedagógica. Yo creo que hay que explicar siempre la razón de las reformas. Así como en esa potencial pregunta de Pablo Arosemena en la consulta popular, habría que poner clarito a qué se refería la pregunta para que no te la descontextualicen y protegerte contra la avalancha de aquellos que han dicho que no a los cambios durante mucho tiempo. Hay que explicarle al Ecuador la razón de las reformas. Porque de la misma manera que cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, mira, esto es lo que tienes y esto es lo que vas a hacer, una vez que él te lo explica, todo cobra sentido y lo haces, al ecuatoriano hay que explicarle por qué el comercio genera beneficios, por qué una reforma al sector financiero genera beneficios, por qué una reforma laboral le va a permitir obtener empleo, por qué una reforma al tamaño del Estado para que gaste mejor, para que disminuya su tamaño, para que escoja en qué se gasta y en qué no le otorga beneficios a la gente. Yo creo que esa es la labor pedagógica que tanto tú lo realizaste en la Cámara, que has realizado como profesor y que sigues realizando, porque al fin del día lo que estamos teniendo es una pequeña conversación sobre esas ideas que consideramos importantes para que el Ecuador sea un país mejor donde vivir, el país donde tus hijos puedan seguirse desarrollando y creciendo, y no el lugar que vayan a abandonar cuando salgan de la universidad porque saben que aquí no hay futuro. Bien, estamos llegando a la parte final del programa, tenemos escasos minutos, pero quisiera terminar, Pablo, que a modo de conclusión le envíes un mensaje a nuestros oyentes, resaltando nuevamente los beneficios de estas reformas arancelarias y de la apertura comercial, del comercio internacional en general para los ecuatorianos. El libre comercio es el mejor camino para la prosperidad. Así que hoy estamos encaminados hacia días mejores. Yo estoy muy optimista con lo que está pasando en el Ecuador. Creo que tenemos la oportunidad única de transformar este país para bien. Y depende de cada uno. Tenemos hoy un buen gobierno, entonces ya hoy depende de qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro espacio de acción, desde nuestro círculo de influencia, para sacarle el mayor provecho a esta situación y para ayudar a que esa prosperidad le llegue a más gente también. Muy bien, bueno, quiero agradecerte, Pablo, en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, por habernos acompañado en este programa. También a Dora, a Joselo, por estar junto a nosotros, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.